vamos a la palabra del Señor que nos da consuelo, esperanza y gracia. En 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 13, la mayoría de ustedes creo que es un pasaje muy conocido y un pasaje que también es muy mal interpretado. Se utiliza para bodas, para celebrar todo tipo de cosas, pero vamos a ver hoy un enfoque bíblico de lo que significa el pasaje de 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo de los versículos 1 al 13 y seguidamente vamos a pedir al Señor que nos ilumine y que nos ayude por su Espíritu. Dice la palabra inspirada por Dios: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre, gracias por tu amor. Permítenos por tu Espíritu poder proclamar tu palabra con claridad y que podamos sentirnos amados por ti y animados para comprender que podemos amar porque tú nos amaste. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, y hoy en día el amor se usa para hablar de la manera como satisface individualmente. Hoy se usa la palabra amor como una excusa para buscar complacer los placeres mezquinos y la autosuficiencia. Es más, se ama a las personas siempre y cuando se busque obtener algo de ellas. Se aman las cosas. Escuchamos palabras y frases como amo mi carrera, amo mi deporte, amo mi profesión, pero porque todo ello produce una utilidad personal e individual. La pregunta que tenemos que hacernos es si el amor es para nuestro servicio individual, como amo las cosas. Si el amor es únicamente
Yo me amo a mí mismo, todos me aman, amo lo que me ama, como la cartilla Nacho lee. Sin embargo, creo que el amor, y este texto nos lo explica, el amor no es para nosotros individualmente. En otras palabras, no existe el amor individualizado, aparte de las personas. El amor refleja el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre no se ama solo. Él ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo y al Padre. Es decir, tenemos un Dios trino que se ama. Y por eso el Hijo ama al Padre. Y por eso el Padre dijo del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, no existe, y si el amor viene de Dios, entonces no existe el amor individualista, ni el amor que solamente sirve para mi provecho. No compagina con la Escritura. Todo lo que Dios nos ha entregado como iglesia, todo lo que hemos recibido de Dios por medio de Cristo, no es para nuestro uso individual, para nuestra jactancia, para nuestro propio provecho. No. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos recibido como iglesia es para que lo usemos amando a otros. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Todo lo que hagamos como iglesia sin amor será inútil. Vuelvo y lo repito. Todo lo que hagamos como iglesia sin amor será inútil, improductivo. Y vamos a verlo en el texto. Algunos teólogos ven este capítulo como el más glorioso, como realmente la gloria de Dios está allí, en la pluma del apóstol Pablo, para poéticamente dirigirnos y seducirnos Dios para amar. En primer lugar, veremos de los versículos 1 al 3 que tener dones espirituales sin amor es inútil. Es un desperdicio. Pero en los versículos 4 al 7 veremos que el amor edifica a otros. El amor está destinado no para nosotros, sino para otros. Y finalmente, los versículos 8 al 13, el amor permanecerá para siempre. Entonces, el título de este mensaje es, algunos ya lo han leído en unos anuncios que les envío, un camino más excelente. Un camino más excelente. El apóstol Pablo, creo que ya estamos un poco familiarizados con la carta a los Corintios. Algunos de pronto han seguido los sermones. Menciono el contexto de Corintios, pero tenemos que recordar que la iglesia de Corinto tenía problemas. Tenía divisiones, tenía pecado, tenía rivalidades, eran desordenados en la Santa Cena del Señor, toleraban el pecado. Y lo peor de todo es que también se disputaban los mejores dones. El capítulo 12 nos habla de los dones espirituales y el capítulo 14, es decir, después del capítulo 13, también nos habla de la manera como deben usarse los dones. Entonces, el capítulo 13 está allí incluido y el apóstol Pablo no ha cambiado de tema. Es decir, ese capítulo 13 nos habla de cómo el amor provee utilidad a los dones espirituales.
Él dice en el versículo 13 del capítulo 13, es decir, en el versículo 31, antes del versículo 13, dice: mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Él no está aboliendo los dones, Él no está anulando los dones, deseemos los dones. Es más, lo dice en el versículo 1 del capítulo 14, dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Pero Él destaca uno en particular, sobre todo que profeticéis. Entonces, tener dones sin amor es inútil, y Pablo entonces el apóstol nos está mostrando un camino más excelente, y ese camino tiene que ver con dejar el individualismo y con no menospreciarse unos a otros. La iglesia de Corinto estaba enriquecida en los dones espirituales. Vemos en el capítulo 1, versículo 7, dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 24, dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Es decir, parece que Corinto estaba saturada de individualismo. Aún usaban lo que Dios les había dado para su propio provecho. Pero el apóstol Pablo les da un ejemplo y les explica, dice en el versículo 31 del capítulo 10: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice, él está exhortando. Y el versículo 32 del capítulo 10 dice: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces es claro que el apóstol Pablo está ilustrando, está dirigiendo a la iglesia de Corinto a abandonar su individualismo, y para eso entonces utiliza su propia medicina. Ellos, en el versículo 13 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El don de lenguas era el favorito de los corintios, pero no para edificar a otros, sino para jactarse de tener una mayor espiritualidad que otros. Ellos debían interpretar las lenguas, debían hacerlo en orden para edificación de la iglesia, pero parece que eso era una locura total, como es hoy en algunas iglesias. El don de lenguas es para los incrédulos, para que al ver las maravillas de Dios en su propio idioma, esos extranjeros adoren a Dios. Pero hoy en día, si alguien va a estas iglesias, yo creí que estaban en vía de extinción. Hace 15 años salí de esa locura irracional, pero yo creí que eso estaba ya sepultado. Pero eso está vivo todavía. Está alborotando esta ciudad. Todos quieren escuchar esa habladuría. Todos quieren practicar esa bulla, que, como la describe el apóstol Pablo, el don de lenguas, que era más preciado, prácticamente estaba siendo usado sin amor, porque el amor era por ellos mismos. El versículo 1 podríamos parafrasearlo de esta manera: supongan que yo hago algo que ningún ser humano podría hacer, y es hablar todos los idiomas de la tierra.
incluyendo el mandarín. Y todos los idiomas del cielo, es decir, él está exagerando. Si hubiera un lenguaje de los ángeles y yo lo supiera todos, pero actúo sin amor, sonará igual que un metal sin armonía. No sé ustedes si han escuchado cuando un niño trata de tocar un instrumento y no sabe cómo hacerlo, y si es de metal, ustedes le van a decir, por favor, cállate, déjaselo al que sabe. Porque el don de lengua sin amor no tiene armonía. Pero además dice que es como címbalo, es decir, como gritos de batalla que solo sirven para hacer ruido. Él está recordando que los corintios estaban rodeados de gentiles también que practicaban ritos paganos en los cuales gritaban, en los cuales usaban tambores. Él les está diciendo, ustedes se creen espirituales, pero su ruido con las lenguas, sin amor, es igual a los paganos, o peor aún. Pero además de eso, él dice, si tuviera el don de profecía, es decir, entendiera todos los misterios, es decir, él está también hablando de ese don favorito de los corintios, de conocer las profundidades de Dios. Sin embargo, él dice que si entendiera todos los misterios, lo cual él aclara al final que eso no es posible, entender todos los misterios, él está exagerando, porque nadie puede entender todos los misterios de Dios. Pero él está diciendo, supongamos que yo lo sé todo. Yo soy la enciclopedia perfecta de Dios. Todo lo sé. Supongamos también que tengo todo el conocimiento, que lo sé todo. Pero, además, si tuviera toda la fe, es decir, eso no concuerda con una persona normal. Pero él dice, supongamos que tengo toda la confianza en Dios para trasladar las montañas. Ese era un dicho judío que tenía que ver con que la fe mueve montañas. ¿Se han escuchado eso? La fe mueve montañas. Pero era un dicho. Algunos están tratando de mover montañas con este versículo, pero no lo intenten en casa. Era un dicho judío. Todo esto, dice el apóstol Pablo, sería inútil, un desperdicio si no tengo amor. Pero él llega más allá. En el versículo 3, él dice y se presenta como si fuera la persona más virtuosa, más sacrificada, más generosa. Dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Es decir, tiene sentido, ¿no? Eso sería valorado en este mundo, dar de comer a los pobres. Pero además dice que si entregara mi cuerpo para ser quemado. Ahora, quemar a los cristianos no era algo que sucedía en tiempos del apóstol Pablo. Algunos dicen que quizás algún escriba puso ahí quemado, probablemente, porque empezaron a quemar a los cristianos con Nerón años después. Él usaba a los cristianos como fogatas para sus fiestas. El emperador Nerón. Pero aquí él está exagerando. Creo que él está hablando de que podemos entregarlo todo, nuestro cuerpo, nuestros bienes, todo. Pero si no tengo amor, de nada me aprovecha. Todo sería perdido, los sacrificios sin amor. Hermanos, si no usamos lo que hemos recibido como iglesia,
para servir a otros, por amor a otros, todo será un desperdicio, inútil. Así tengamos sillas abollonadas, así tengamos lugares muy decorados, así tengamos una membresía bien abultada, sin amor. Si no hay amor, es un desperdicio total. Porque el amor, o más bien tener dones sin amor, es inútil. Porque no edifica a otros. Y eso nos lleva al segundo punto, de los versículos 4 al 7. El amor edifica a otros. El amor no solamente está inutilizado, o sea, sin amor los dones no tienen sentido, pero también el amor tiene sentido. ¿Por qué? Porque edifica a otros. En los versículos 4 al 7 vemos el regaño más amoroso de Pablo. Porque cada virtud del amor parece ser delineado de manera perfecta para ser lo opuesto a la actitud de los corintios. Entonces comienza el versículo 4 y nos describe directamente y nos aclara que el amor no es individual. El amor es sufrido o es paciente porque nos ayuda a soportar las ofensas que nos propinan. Pero los corintios no soportaban el agravio. El amor es benigno porque busca el bien común y no el propio. La iglesia de Corinto necesitaba amor. El amor no tiene envidia, pero los corintios tenían una rivalidad porque ellos preferían los mejores dones, los más espectaculares, los más vistosos, los de mostrar, pero no para edificar a otros, sino para ellos mismos enorgullecerse. Pero el amor no es jactancioso y él está dirigiéndose a los corintios porque su arrogancia les animaba a ejercer sus libertades por encima de los débiles. Por eso es que les explica que por favor, si van a comer carne de los ídolos, eso no era pecado, pero por favor no lo hicieran delante de los débiles, por amor a ellos. El amor no se envanece, es decir, el amor no es arrogante. Y las divisiones que tenían eran animadas por la arrogancia. En el capítulo 8, versículo 1, él dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor no se envanece, no es arrogante. Pero además, el apóstol Pablo sigue describiendo las características de ese amor que tiene que ver con otros. Versículo 5. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Los excesos y el individualismo lo veíamos anteriormente en el capítulo 10.
el apóstol Pablo describe cómo deben celebrar la Santa Cena, pero a ellos no les importaba, porque querían comer primero ellos, sin importar los demás. Lo hacían indecorosamente. Pero él les dice, el amor no hace nada indebido. El amor no se irrita, y había bandos en Corinto. Se demandaban unos a otros entre creyentes. Parece que se acusaban ante los tribunales para que un juez tuviera que resolver la disputa entre dos creyentes. Pero el amor no se irrita, no guarda rencor. Es interesante que ese término no guarda rencor es un término contable. ¿Hay contadores? Bueno, nos quedan algunos se han ido, bueno, nos quedan dos. Pero no guardar rencor significa que parece que ellos llevaban una lista de los agravios recibidos, recordando una y otra vez la cuenta. Usted me debe factura. Sin embargo, el amor no guarda rencor. Versículo 6, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Ellos toleraban el pecado, toleraban la inmoralidad. En el capítulo 5 vemos a un hombre que vivía con la mujer de su padre. Ellos se reían del pecado. Pero el amor no se regocija de la injusticia, no se regocija de la maldad, sino que se alegra con la verdad. Es decir, que el amor no es para tolerar. Es decir, algunos piensan que amar a otros es simplemente tolerar a otros. Tolerarle su pecado, tolerarle su irreverencia a Dios, tolerar como blasfeman el nombre de Dios con sus vidas, con sus celebraciones en este mundo. Eso no es amor, porque el amor no se regocija en la injusticia. Tenemos que mostrar amor, pero con la verdad de Dios, porque el amor se alegra con la verdad. Y la verdad es que el pecado nos aleja de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero además el versículo 7 nos describe un amor que es como algo que nos ayudará a resistir lo irresistible. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, el amor nos hace superhéroes. Que aunque quizás hoy es muy popular la saga de Marvel, vemos superhéroes un poco ya desgastados y con canas. Pero estos superhéroes están mostrando que quizás nada los va a detener. Nada los hará frustrarse. Y eso es lo que describe el versículo 7. El amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor va más allá de mis fuerzas. El amor continúa su avance. No me detendré por el amor, no me detendré de amar, porque aún sufriré
las consecuencias del desamor. Aún podremos sufrir la ingratitud avanzando en amor, honrando a Dios, permaneciendo fieles, aún a pesar del sufrimiento. Lo soportaremos porque el amor realmente vale la pena, porque es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero héroe perfecto, amoroso, que lo soportó todo en la cruz. Es más, en la misma cruz, Él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No quería venganza, nuestro Redentor, aún. La habrá en Apocalipsis, pero no allí, en la cruz. El amor nos animará a no detenernos en el deseo de glorificar a Dios. Pero finalmente, no solamente sin amor los dones espirituales son inútiles, sin amor, o más bien el amor edifica a otros. Es la única manera que edifica, con amor. Pero también el amor, versículos 8 al 13, permanecerá para siempre. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Contrariamente a lo que ellos pensaban, que los dones iban a gozárselos allí, unos con otros. ¿Tú qué don tienes? No, ay, lástima, voy a orar por ti, porque ese don no es muy vistoso, el mío es mejor. Quizás esos eran los diálogos entre los corintios, porque creían que los dones iban a permanecer para siempre, que eran el único objetivo para el cual vivían. Pero el apóstol Pablo muestra un camino más excelente, porque es eterno. El amor perdurará, pero los dones se acabarán, cesarán. Dice el versículo 8, nuevamente a sus dones favoritos. Pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, y si hay conocimiento, se acabará. Y para ilustrar cómo es que amar los dones en vez de amar las personas es inútil, es improductivo, entonces Él explica, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Los dones proporcionan un entendimiento incompleto de Dios. No vamos a poder entender la magnitud de Dios en nuestro propio juicio, razonamiento, o aún el Espíritu de Dios que tenemos en nosotros no nos va a revelar todo lo que podamos saber. Pero vendrá un momento, dice el versículo 10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. En otras palabras, el amor es para siempre. Nunca vamos a perder los resultados o las recompensas del amor. Jamás te arrepientas de amar, porque el amor permanece para siempre. Pero los dones mal usados, sin amor, son inútiles. Ahora, el apóstol Pablo en los versículos 11 y 12 utiliza dos analogías, dos metáforas, dos ilustraciones para mostrarles a ellos que ese juguete que ellos tanto querían, que eran los dones para su entretención, todo lo que ellos atesoraban tanto para su propio provecho,
realmente les sería quitado. No tiene sentido. Amar más los dones que amar las personas. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Él utiliza una analogía con su propia niñez y creo que cuando somos niños, todo parece más grande de lo que vemos. Este terminal de transporte de Cali lo visité de niño muchas veces. Y yo decía, wow, esto es inmenso. Uno de niño hasta se perdía en ese terminal. Decía, uy, qué escaleras, qué cantidad de vehículos. No, esto es impresionante. Y ahora lo miro y digo, ese edificio viejo está como para remodelar, ¿no? Entonces, cuando somos niños, el apóstol Pablo está diciendo, no crean que los dones les va a mostrar todo en la realidad. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado lo perfecto. O sea, si ustedes se emocionan con la revelación de la palabra de Dios, si se emocionan sirviendo con un don especial para consolar, para animar a un hermano, eso es solamente un abrebocas del consuelo que tendremos cuando Cristo regrese. Hermanos, si nos emocionamos cantando del amor de Dios, cuando llegue lo perfecto, cuando conozcamos lo eterno, vamos a experimentar un amor realmente profundo, glorioso. Las cosas de Dios hasta ahora se nos están abriendo al panorama. Es como cuando los científicos ponen sus telescopios hacia el cielo, ellos se asombran. Cada vez que ponen más lentes de aumento, dicen, uy, no, es que este punto era una galaxia. Ahora apuntaron hacia un hoyo negro y están felices mostrando la foto ahí de un círculo amarillo, diciendo que es el descubrimiento más grande de la historia. Pero es que no conocen a Dios, no aman a Dios, no entienden quién es Dios. Las profundidades, el amor de Dios, la grandeza de Dios, la excelencia de Dios, la sabiduría de Dios, todavía no la hemos conocido. Pero también dice en el versículo 12, pone otra ilustración, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Los espejos del primer siglo no permitían ver como los espejos de ahora. Ahora hasta los celulares tienen espejos con la cámara. Pero en ese tiempo no, es decir, el reflejo de lo que veían no era ni siquiera perfecto. De la misma manera le está diciendo que el conocimiento que ahora tenemos es como en esos espejos labrados, casi que a martillo. Claro, nos deja ver, pero no son absolutos. Porque conoceremos, dice, ahora conozco en parte, dice el apóstol Pablo, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Versículo 13, él termina esta obra, esta poesía del amor, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esos tres elementos, si podríamos llamarlo así, la fe, la esperanza y el amor, los vamos a necesitar siempre en esta vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esperanza viviremos solamente para lo que se ve. Pero el amor
nos ayudará a ver la grandeza de nuestro Dios. Nos ayudará a ver un cielo en la tierra cuando nos sirvamos unos a otros, cuando nos amemos unos a otros. Hermanos, las divisiones y el egoísmo son un anticipo del infierno. Pero el amor es la antesala de la gloria de Dios. ¿Qué escogerás? ¿Qué te atrae más? ¿El camino excelente o el camino del individualismo? Busquemos amar mientras esperamos lo perfecto. Amemos a personas imperfectas hasta que llegue lo perfecto. Amemos la iglesia imperfecta para que cuando llegue lo perfecto podamos glorificarle y verle cara a cara. Oremos. Padre, te damos gracias porque esta palabra es realmente confrontante. A mí como pastor, Señor, también me guía y me exhorta para que todo lo que hagamos sea inspirado en el amor de Cristo. Padre, danos fuerza, Señor, como iglesia, para poder amar, para poder exaltarte y esperar la venida de tu Hijo. Ayúdanos con tu Espíritu para recordar esta palabra, para que cuando seamos tentados a guiarnos solamente por nuestros propios deseos individuales y egoístas, podamos mirar a la cruz y encontrar provisión de amor para poder amarnos unos a otros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Rey. Amén.